Hola, bienvenidos. Continuamos con este video con la serie dedicada a la historia de la aritmética. En esta ocasión vamos a hablar de números primos y números figurados. Si hablamos de números figurados, inmediatamente lo asociamos con los pitagóricos, con Pitágoras y su escuela, porque efectivamente fueron los pitagóricos los primeros en definir y estudiar los números figurados. Pero no solamente estudiaron los números figurados, sino que los pitagóricos fueron los primeros, hasta donde sabemos, en estudiar los números en sí mismos, o sea, en tomar a los números como objeto de estudio más allá de sus aplicaciones prácticas o empíricas. Ellos fueron los primeros entonces en estudiar las propiedades de los números en sí. Pitágoras en realidad nació en Samos, que es una isla griega, y la verdad es que se sabe muy poco con certeza de su vida, de su biografía. Las biografías escritas acerca de él en tiempos cercanos a su vida, que aparentemente hubo varias, todas ellas se han perdido. De hecho, la biografía que se conserva de Pitágoras, la más cercana al tiempo de Pitágoras, fue escrita 1000 años después de Pitágoras. O sea, insisto, la biografía más cercana a los tiempos de Pitágoras, que ha llegado hasta nosotros, fue escrita 1000 años después de la vida de Pitágoras. La vamos a citar ahora en unos minutos. Por lo tanto, es una biografía que es de segunda, tercera mano, digamos. O sea, en realidad, la mayoría de los datos que se tienen de Pitágoras son de ese estilo, o sea, datos que vienen de tradiciones, a veces un poco dudosas, o vienen de datos que fueron recopilados mucho tiempo después de Pitágoras, etcétera. Se sabe, sin embargo, casi con certeza, se lo toma como un dato seguro, que Pitágoras, que insisto nació en Samos, en Grecia, viajó en su juventud por Egipto y Babilonia, como dice el texto que estamos viendo ahí. Viajó por Egipto y Babilonia y es casi seguro que el teorema que lleva su nombre en realidad fue conocido por él en alguno de esos viajes. O sea, el teorema que hoy llamamos de Pitágoras ya era conocido por los antiguos egipcios y babilónicos, que obviamente no lo llamaban así, y es casi seguro que Pitágoras conoció el teorema en esos viajes. Lo que Pitágoras habría aportado es la demostración del teorema. No se sabe hasta donde se sabe, insisto, hasta donde se sabe, tampoco tenemos registros completos de esas civilizaciones. Ni los egipcios ni los babilónicos habían demostrado el teorema, insisto, hasta donde se sabe. Y el aporte de Pitágoras entonces habría sido la demostración, darle una demostración general del teorema. Como dice el texto, también se cree que es posible que haya viajado por la India. Esto es más dudoso, el viaje a la India es más dudoso y se basa en lo siguiente. Los pitagóricos, entre sus concepciones, o Pitágoras, entre sus ideas, estaba presente la idea de la reencarnación. O sea, Pitágoras, para decirlo de manera directa, creía en la reencarnación del alma, del espíritu de las personas. O sea, las personas fallecidas se reencarnaban quizás en otras personas, quizás en animales, etcétera. Y esa creencia, la creencia de la reencarnación, es muy infrecuente, no es propia de Occidente, ni los egipcios, ni los babilónicos, ni los propios griegos creían en la reencarnación, pero sí en la India, es parte del pensamiento tradicional de la India, la creencia en la reencarnación, así que se cree que tal vez en base a esta especulación, se cree que es posible que Pitágoras haya viajado por la India. Se basa, insisto, en esta creencia específica de Pitágoras en la reencarnación. De regreso a estos viajes, en Crotona, que está actualmente en Italia, como decía, en la ciudad de Crotona, Magna Grecia en realidad se llama Magna Grecia, Magna sería grande, a una serie de colonias griegas, digamos, ciudades-estado griegas que se fundaron en distintos puntos del Mediterráneo, por ejemplo en Italia, en distintos puntos de Italia, de lo que hoy es Italia, y también en distintos puntos de lo que hoy es Turquía. En Crotona, que es una de estas ciudades-estado en Italia, lo que hoy es Italia, insisto, fundó una sociedad secreta, dice ahí, una especie de, podríamos decir, una especie de logia cerrada que tenía una mezcla de secta religiosa, eh, grupo de estudio filosófico y matemático, una mezcla de pensamiento místico y científico, digamos, liderada por Pitágoras. Esta escuela es a los que yo me refería hace un rato como los pitagóricos. Los pitagóricos entonces son los miembros de esta escuela fundada por Pitágoras que tenían unas reglas de comportamiento muy estrictas. Por ejemplo,
se dice que los pitagóricos, justamente en base a esta creencia en la reencarnación, eran estrictamente vegetarianos, justamente porque, bueno, un animal podía ser la reencarnación de un ser humano y por lo tanto obviamente no lo podían comer. Por eso dice que tenía, como dice el texto que acaba de aparecer hace un minuto, tenían un estricto código de vida, tenían unas reglas de comportamiento muy estrictas, muy severas, digamos, acerca de el modo de comportarse. Y una otra, digamos, regla de los pitagóricos consistía en que los conocimientos que ellos adquirían se mantenían dentro de la escuela. No era una escuela que tenía como intención difundir los conocimientos que adquirieran, sino que eran más bien cerrados, eran conocimientos que se mantenían en secreto, digamos así, dentro de su propio ámbito. Dice finalmente que se le suele atribuir a Pitágoras la creación, la introducción, el uso de la palabra filosofía, que significa literalmente en griego amor al conocimiento o amor a la sabiduría, y la palabra matemática, que significaría aquello que se aprende, aquello que se estudia. Y como dice ahí, estas palabras describían los intereses de la escuela. O sea, Pitágoras y los pitagóricos habrían sido, se cree, los primeros en utilizar estas palabras, filosofía y matemática, en ese sentido que estamos diciendo. Proclo, mencionado en el texto que acaba de aparecer, fue un matemático griego del siglo V que escribió una edición comentada de los elementos de Euclides. En esa edición, Proclo introduce pequeñas, muy breves notas biográficas de distintos matemáticos importantes, entre ellos el propio Euclides, Arquímedes y también Pitágoras. Y en esa biografía de Pitágoras, Proclo dice lo que está escrito ahí: transformó el estudio de la geometría en una enseñanza liberal, remontándose a los principios generales y estudiando los teoremas abstractamente y con la inteligencia pura. O sea, le está atribuyendo a Pitágoras la demostración abstracta, la demostración general de teoremas geométricos. Entre ellos entenderíamos el teorema de Pitágoras, por supuesto. Esta biografía de Proclo es a la que yo me refería antes. Proclo, fíjense, vivió en el siglo V después de Cristo, mientras que Pitágoras vivió en el siglo V, VI antes de Cristo. O sea, el tiempo entre Pitágoras y Proclo es de 1000 años de diferencia. Y la biografía que escribió Proclo es la más antigua que ha llegado hasta nosotros. O sea, la biografía más cercana a Pitágoras que ha llegado hasta nosotros es esta escrita por Proclo 1000 años después de los tiempos de Pitágoras. Tenemos ahora a Arquitas de Tarento. Arquitas fue también un matemático pitagórico que dice, ahí está el texto citado de Boyer, dice que podía afirmar que solo la aritmética y no la geometría podía dar demostraciones satisfactorias. O sea, para Arquitas, la aritmética, el estudio de los números, y no la geometría es la que podía dar demostraciones satisfactorias. En realidad la matemática, digamos, científica, la ciencia matemática, desde el siglo XIX en adelante, fines del siglo XIX, siglo XX, siglo XXI hasta la actualidad, estaría de acuerdo con esto. O sea, los científicos matemáticos, llamémoslo así, están de acuerdo con esta idea de que el rigor viene de la aritmética, o sea, de las fórmulas, del álgebra, de las fórmulas y los números, digamos así, del álgebra, de la aritmética, y no de la geometría, es de donde viene el rigor matemático. O sea, de hecho, la ciencia matemática actual se basa en las fórmulas, en la lógica abstracta, en las fórmulas, digo, en los números, en el álgebra, y no en la geometría. O sea, la matemática moderna, la ciencia matemática moderna, no digo yo que estoy de acuerdo con eso, no estoy diciendo que estoy de acuerdo, estoy describiendo cómo es la situación. La ciencia matemática moderna está de acuerdo con este pensamiento de Arquitas de Tarento. Y también tenemos a Filolao, que fue otro matemático pitagórico, que dice así: Filolao mantenía que todas las cosas que pueden ser conocidas tienen número, pues no es posible que sin número nada pueda ser concebido ni conocido. O sea, en realidad lo que está sosteniendo acá Filolao es básicamente lo que fue el lema central de los pitagóricos, que va a aparecer ahora escrito, que es todo es número. O sea, para los pitagóricos el número era la esencia del universo, todo se podía conocer a través del número, y por eso es que justamente, como yo dije antes, estudiaban el número en sí mismo. Estudiar el número era de alguna manera estudiar la esencia del universo. Este de nuevo es un pensamiento moderno. Hoy en día también la ciencia en general está de acuerdo con la concepción de que la matemática es la esencia para conocer el universo. Todas las ciencias empíricas se basan de una u otra manera en la matemática. Pero en realidad hay que pensar acá, cuando uno lo asocia con el pensamiento pitagórico no era tan rigurosamente científico desde el punto de vista moderno, sino que tenía, como dije antes también,
una mezcla de misticismo y ciencia, numerología, o sea, el todo es número parece una manera también muy moderna de pensar, de decir la matemática está en la esencia de las cosas, como también decía Galileo, que la matemática es el lenguaje en el que está escrito el universo, el libro del universo. Estoy parafraseando una famosa cita, una famosa frase de Galileo. Los pitagóricos parecerían estar diciendo eso, pero en realidad hay que pensar también que los pitagóricos, como dije antes, tenían una mezcla de misticismo, numerología y ciencia. De hecho, por ejemplo, le atribuían a los números características. Algunos números eran masculinos, otros eran femeninos. Los números tenían ciertos significados místicos. O sea, no era solo ciencia, sino también había misticismo, pero es verdad sí que los pitagóricos entendían, quizás fueron los primeros en entender que a través del número, a través de la matemática, estaba la llave para conocer el universo. Tenemos aquí las 4 ramas en que ellos dividían, en que los pitagóricos dividían a la matemática, pero en esta diapositiva me interesa destacar el texto que acaba de aparecer, que insiste con la idea que decíamos antes de que los pitagóricos atribuían a los números relaciones numerológicas con conceptos de objetos. Por ejemplo, para ellos el número 10 era un número tetractis, era un número sagrado, por lo siguiente: el número 1 representaba un punto, el número 2 representaba la recta, porque con 2 puntos se determina una recta, el número 3, con la misma idea, el número 3 determinaba un plano, el número 3 representaba el plano, el número 4 representaba el espacio. Punto, recta, plano y espacio estaban representados por los números entonces 1, 2, 3, 4, y la suma de esos números era 10. Por lo tanto, el 10 era el número del universo, por ejemplo. Ese tipo de pensamiento tenían los pitagóricos. A este tipo de cosas me refiero cuando decía antes lo de numerología, un pensamiento más numerológico por momentos que científico. Hablamos al principio de números figurados y no podemos irnos de los pitagóricos sin mencionarlos. Los números figurados, en principio tenemos números triangulares, que si se fijan en la imagen que acaba de aparecer abajo a la izquierda, los números triangulares representan cantidades de puntos que se pueden disponer en, obviamente, triángulos. La escritura que aparece arriba a la derecha, 1 más 2 más 3, etc., esa escritura es una escritura muy moderna, no es así como los escribían los pitagóricos. Esta escritura, insisto, es siglos posterior a Pitágoras y su tiempo. Pero bueno, entonces, como digo, los números triangulares representan cantidades de puntos que se pueden disponer en sucesivos triángulos y se pueden obtener sumando los números naturales sucesivamente a su vez. O sea, si uno suma 1 sería el primer número triangular, 1 más 2 es el siguiente, 1 más 2 más 3 que es 6 es el siguiente, y así sucesivamente. La categoría de número triangular todavía hoy en día se estudia, o sea, en los libros de aritmética existen efectivamente los números triangulares y la forma general para obtenerlos, y así sucesivamente. Después tenemos los números cuadrados, que son corresponde al segundo dibujo de abajo, y son las cantidades de puntos que se pueden disponer, obviamente, en cuadrados, que son 1, 4, o sea, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, que es 9, y así sucesivamente. Los pitagóricos los pensaban como las sumas de sucesivos números impares. O sea, si uno suma el 1 es 1 al cuadrado, es el primer número cuadrado, 1 más 3 es 4, que es el siguiente, 1 más 3 más 5 es 9, que es el siguiente número cuadrado, y así sucesivamente. Después tenemos también los números cuadrados, obviamente hoy en día se los estudia con ese mismo nombre, eso no necesito aclararlo, es bien conocido. Después están los números pentagonales, que están ahí, corresponden al tercer dibujo de abajo, y ahí tenemos la manera de obtenerlos como sumas sucesivas. Y los números hexagonales, que también está el dibujo abajo a la derecha y la forma de obtenerlos. Hoy en día, no sé si, hasta donde yo sé, los pentagonales y los hexagonales en principio no se estudian mucho, algo asociado a esta cuestión histórica de que fueron objeto de estudio de los pitagóricos. Y bueno, efectivamente los cuadrados se los estudia, y eso se generaliza también a 3 dimensiones con el cubo, ¿no? Efectivamente, los números cuadrados son las potencias cuadradas de los números naturales, y los cubos, que son las potencias cubo de la potencia 3 de los números naturales. Eso es bien conocido, no necesita mayor aclaración. Pero bueno, como digo, no podíamos irnos del estudio de los pitagóricos sin mencionar a los números figurados. Y como también dijimos, más allá de los números figurados, los pitagóricos estudiaron características, propiedades de los números en sí mismos, más allá, insisto, de la cuestión de los números figurados. Por ejemplo, se les debe la categoría de la distinción entre números pares e impares, también se le debe la categoría de números perfectos. Los números perfectos son aquellos que
son la suma, son igual a la suma de sus divisores propios. 6 es un número perfecto porque sus divisores propios serían los divisores sin contar el propio número. Los divisores propios de 6 son 1, 2 y 3, cuya suma es 6 justamente. Lo mismo con 28, los divisores propios de 28 son 1, 2, 4, 7 y 14, que sumados dan 28. Hay una conjetura no resuelta hasta el día de hoy, se cree que existen infinitos números perfectos, pero hasta el día de hoy no se sabe si eso es cierto o no. O sea, se cree que hay infinitos, pero nadie ha podido demostrarlo ni refutarlo. Y del mismo modo, otra conjetura que existe en torno a los números perfectos tiene que ver con lo siguiente. Todos los números perfectos conocidos son pares. De hecho, fíjense que ahí a la derecha del número perfecto, de la definición del número perfecto, hay un recuadro que explica que Euclides dio una fórmula para hallar números perfectos y que Euler demostró posteriormente que esa fórmula genera todos los números perfectos pares. Bueno, todos los números perfectos que se conocen al día de hoy son todos pares y no se sabe si existe o no algún perfecto impar. La conjetura es que no existe, se conjetura que no existe ningún número perfecto impar, pero eso no ha sido ni demostrado ni refutado. Demostrar que no existe demostrar que no existe ningún número perfecto impar implicaría demostrarlo, hacer una demostración que pruebe que no existe ninguno. Para demostrar que es falsa la conjetura, bastaría con mostrar un ejemplo, un único ejemplo de un número perfecto impar, alcanzaría para demostrar que la conjetura es falsa. La conjetura dice entonces, no existe ningún número perfecto impar. Si uno muestra un ejemplo, estaría probando que sí existe alguno, y por lo tanto la conjetura sería falsa. Otra categoría importante asociada a los números enteros es la categoría de los números primos. Hasta donde se sabe, el primer registro de estos números se halla en los elementos de Euclides. O sea, Euclides de Alejandría fue el primero en definir y estudiar los números primos, hasta donde sabemos. De Euclides se sabe muy poco en realidad. Euclides es otro de los matemáticos de quienes escribió Proclo alguna biografía, pero ya el propio Proclo es muy dudoso acerca de los datos. De hecho, por ejemplo, dice tiene que haber sido anterior a Arquímedes porque Arquímedes lo menciona. O sea, no tiene el propio Proclo no tiene datos muy certeros acerca de dónde nació Euclides ni la época en que vivió. Se considera en general que yo dije Euclides de Alejandría, pero no se lo llama así porque haya nacido en Alejandría, porque de hecho no se sabe dónde nació, y se cree que más o menos vivió alrededor del siglo III a.C. a partir de datos como el que dije recién de Arquímedes, que digamos que Euclides sería anterior a Arquímedes porque Arquímedes lo menciona. Pero en realidad se sabe, insisto, muy poco de él, se sabe aún menos que lo que se sabe de Pitágoras, e incluso existe la teoría, alguna teoría que en general no se toma muy en serio, pero que se ha sostenido, de que Euclides no sería una persona en sí mismo, sino que sería el nombre colectivo de un grupo de matemáticos. O sea, los elementos no habría sido la obra de una sola persona, sino de un grupo que tomaba colectivamente el nombre de Euclides. Esta teoría la menciono justamente como ejemplo de lo poco que se sabe de Euclides. Se lo llama de Alejandría, como dije antes, no porque haya nacido ahí hasta donde se sabe, sino porque de lo poco que se sabe es que vivió en Alejandría y que quizás haya sido director del Museo y de la Biblioteca de Alejandría. Bueno, los elementos, que es uno de los libros de matemática más importantes de toda la historia, en ese libro, en ese texto dividido en 13 libros, entre algunos de esos libros, Euclides estudia lo que hoy los conceptos que hoy llamaríamos primos, divisibilidad, factorización, etc. Y justamente define el número primo, como está escrito ahí, como un número primo es el medido por la sola unidad, dice Euclides. Un número primo, insisto, es el medido por la sola unidad. ¿Qué significa eso? Medido quiere decir un número mide. Hay que pensar que los griegos, en particular Euclides, pensaba todo geométricamente. Para él los números eran segmentos. Para Euclides los números eran segmentos y que un segmento mida a otro quiere decir que cabe una cantidad entera de veces. O sea que es justamente el 2 mide al 8 porque el segmento de medida 2 cabe 4 veces en el segmento 8. O sea, es divisor, justamente. Entonces, ser medido es ser un divisor de. Entonces, lo que está diciendo un número es primo si su único divisor es el 1. No sí mismo, porque para Euclides los divisores siempre eran más chicos. Divisor ya automáticamente es lo que hoy llamaríamos divisor propio, como dije antes, en relación a los números perfectos. O sea, no dice dividido por 1 y por sí mismo, como diríamos hoy en día, porque en sí mismo no hace falta aclararlo. Para Euclides, divisores siempre es más chico que el número. Entonces,
Lo que está diciendo en resumen que el número es primo si su único divisor es el número 1. En sí mismo, insisto, no lo clavaba porque para él los divisores siempre son propios, son más chicos. Entonces, un número primo es el medido solo por la unidad, por la sola unidad, es decir, un número es primo si su único divisor es el número 1. Eso está diciendo Euclides. Como dijimos en los elementos, Euclides estudia las propiedades de los primos y la divisibilidad y cuestiones relacionadas con ellas. Entre otras cosas, demuestra lo que está dicho ahí, que sería el teorema fundamental, lo que hoy en día se conoce como el teorema fundamental de la aritmética, que dice que todo número natural todo número natural mayor o igual que 2, si somos estrictos, se descompone de manera única como producto de primos. Eso básicamente es lo que estamos resumiendo diciendo que la factorización en primos es única. O sea, todo número, insisto, todo número natural mayor o igual que 2 se descompone de manera única como producto de primos. Esa sería entonces una de las propiedades, uno de los teoremas importantes que demuestra Euclides. Y otra demostración muy famosa de Euclides es que existen infinitos primos, existen infinitos números primos. Es tan famosa la demostración de Euclides, tan elegante es la demostración de Euclides, que hoy en día se sigue haciendo exactamente igual. O sea, los libros de aritmética demuestran la existencia de infinitos primos exactamente de la misma forma como lo hizo Euclides y como vamos a ver ahora a continuación. En realidad lo que demuestra Euclides, dijimos existen infinitos primos. En realidad lo que Euclides demuestra es exactamente lo siguiente. Dada cualquier cantidad de primos, cualquier cantidad finita de primos, siempre hay uno más. O sea, supongamos que tenemos 10 primos. Tenemos 10 primos, hay uno más. Entonces tenemos 11. Pero a partir de esos 11 hay uno más, hay 12. Y hay uno más, hay 13, hay uno más, hay 14. Y así sucesivamente. Estamos diciendo básicamente hay infinito. O sea, nunca hay un último primo. Dada cualquier cantidad finita de primos, siempre hay otro, siempre hay otro, siempre hay otro, siempre hay otro. Nunca hay un último primo. Que es lo mismo que decir que existen infinitos. Pero Euclides lo demuestra entonces de esta forma que estamos diciendo. Dada cualquier cantidad de primos, o cualquier cantidad finita, siempre hay uno más. Eso es lo que vamos a demostrar. Entonces tenemos los primos P sub 1, P sub 2, P sub n, una cantidad finita de primos. Tenemos que demostrar que existe algún primo más, un primo que es diferente de todos ellos. Entonces para eso construimos un número Q, definimos el número Q, que es el producto de todos esos primos dados, más 1. O sea, tenemos P1, P2, Pn primos, los multiplicamos, sumamos 1, eso lo llamamos Q. Ahora, es fácil ver que ese Q es mayor que 1 y que es distinto de P sub 1, distinto de P sub 2, o sea, de hecho es mayor que P sub 1, mayor que P sub 2, mayor que P sub n. Es un número que no es ni P sub 1, ni P sub 2, ni P sub 3, etc. No es ninguno de esos primos. Entonces tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es que Q fuera primo. Si Q es primo, ya está. Porque eso es lo que queremos demostrar, ¿no? Dado P1, P2, Pn, tenemos que demostrar que existe un primo que es distinto de todos ellos. Si Q es primo, ese es el primo que estamos buscando. Si Q es primo, es un primo que es distinto de todos ellos y ya está. Hemos encontrado un primo que es distinto de todos ellos. Si Q no es primo, entonces es divisible por algún primo P. Y con el razonamiento que acaba de aparecer escrito ahí, se puede demostrar fácilmente que ese P también es distinto de P1, P2, Pn. O sea, o Q es primo, y por lo tanto es un primo distinto de P1, P2, Pn, o es compuesto y es divisible por un primo P, que también tiene que ser necesariamente distinto de P1, P2, Pn. O sea, en cualquier caso, hemos demostrado que existe un primo distinto de P1, P2, Pn. Por lo tanto, de cualquier cantidad finita de primos, existe siempre uno que es distinto de todos ellos. Siempre hay uno más, siempre hay uno más. Y ese primo lo agregamos a P1, P2, Pn y repetimos el razonamiento y obtenemos un nuevo primo diferente de todos ellos y también diferente de Q o de P según el caso. Y así sucesivamente. Nunca hay un último primo. Siempre hay uno más, siempre hay uno más, siempre hay uno más. Existen por lo tanto infinitos números primos. ¿Qué es lo que acaba de aparecer ahí? No importa cómo los elijamos, no importa cómo elijamos los primeros primos, siempre habrá otro más, diferente de ellos. En realidad todos los teoremas geométricos que aparecen en los elementos eran ya conocidos siglos antes incluso que Euclides. Lo que introduce Euclides es la estructura lógica, o sea, en realidad lo que hace Euclides, el mérito de Euclides, la originalidad de Euclides, la potencia de Euclides, consiste en organizar esos teoremas ya conocidos en un sistema axiomático, en darles una estructura lógica coherente que permite entenderlos mejor incluso. Justamente entonces es la estructura lógica, la estructura del sistema axiomático la que introduce Euclides, una estructura que hoy en día la matemática tiene en todas sus ramas. La geometría fue la primera y durante muchos siglos la única rama de la matemática que tenía esa estructura lógica del sistema axiomático, y hoy en día en realidad todas las ramas de la matemática tienen esa misma estructura. En relación a los números primos no podemos dejar de mencionar la criba de Eratóstenes, que funciona así. Tenemos en principio tenemos el cuadro que va de 2 a 100, puede estar más
puede ir más allá de 100 también, no hay límite hasta donde podamos llegar. En principio el cuadro tiene todos sus números libres, digamos, sin tachar. Acá lo que estamos viendo ahora ya es la criba ya terminada, yo voy a explicar cómo se hace. Insisto, tenemos números sin tachar, dijimos el primer número no tachado, que va a ser el primer número al principio porque no hay ninguno tachado, que es el 2. Entonces vamos tachando todos los múltiplos de 2, tachamos todos los números de 2 en 2, tacharíamos el 4, el 6, el 8, el 10, etc. Hasta el último número del cuadro, que sería el 100 en este caso. Después tomamos el primer número no tachado, que sería el 3, y vamos tachando de 3, ese lo dejamos libre y vamos tachando de ahí en adelante de 3 en 3, hasta llegar al último número del cuadro. Después tomamos el siguiente no tachado, que es el 5, porque el 4 ya habría sido tachado con el 2. Tomamos el 5 y vamos tachando de 5 en 5 y así sucesivamente. Vamos siempre tomando el primer número no tachado y vamos tomando de él en él sucesivamente. Cuando terminamos todo ese proceso, los números que quedaron sin tachar son números primos. Ese es el proceso de la criba de Eratóstenes. Los números primos se comportan de manera bastante irregular y caótica, lo cual ha motivado a muchos matemáticos a buscar fórmulas que lo generen. Es decir, o bien una fórmula que genere todos los números primos, o bien una fórmula que genere siempre primos, que dé como resultado siempre primos, aunque no sean todos. En general no, siempre hasta ahora estos intentos han fracasado. Nunca se ha logrado una fórmula que por lo menos funcione de manera práctica y que consiga ese objetivo de generar siempre primos. Uno de quienes lo ha intentado ha sido Pierre de Fermat. Fermat, matemático francés, propuso la fórmula 2 a la 2 a la n más 1 con n mayor o igual que 0 y conjeturó que esa fórmula daba siempre números primos. O sea, conjeturó que esa fórmula generaba, no todos obviamente, pero generaba siempre números primos. De hecho, para n igual a 0, 1, 2, 3 y 4 la fórmula efectivamente da primo, los primos que están ahí abajo que acaban de aparecer, 3, para n igual a 0 da 3, bueno, para 0, 1, 2, 3 y 4 da respectivamente 3, 5, 17, 257 y 65.537, que son efectivamente todos números primos. E insisto, Fermat conjeturó que para 5, 6, 7, etc. seguía dando primos en todos los casos. Era muy difícil para Fermat, hacer esas cuentas a mano. Hay que tener en cuenta que hoy en día, si uno quisiera saber si 2 a la 2 a la quinta más 1 es primo o no, con una computadora se hace rápidamente en una fracción de segundo, pero en la época de Fermat era muy difícil verificar eso a mano, haciendo cuentas, porque los números crecen exponencialmente. Bueno, sin embargo, efectivamente Euler verificó en 1732 que para n igual a 5 la conjetura falla. O sea, encontró un contraejemplo de la conjetura de Fermat y probó, haciendo las cuentas a mano, con mucho ingenio, que para n igual a 5 la fórmula no da primo. O sea, en 1732 Euler probó que 2 a la 2 a la quinta más 1 no es un número primo y por lo tanto la conjetura de Fermat fallaba. Es más, hasta donde se sabe hoy en día, haciendo cuentas con computadoras, hasta el día de hoy se sabe que, salvo esos primeros 5 valores, 0, 1, 2, 3 y 4, de 5 en adelante, hasta donde se sabe, la fórmula nunca vuelve a dar primos. O sea, da primo para 0, para 1, para 2, para 3 y 4, y de 5 en adelante, todos los valores conocidos, no ha vuelto a dar primo nunca más la fórmula de Fermat, hasta donde se sabe hasta el día de hoy. Y se conjetura, es una conjetura no resuelta, o sea, no se sabe si es cierto o no, se conjetura que la fórmula no vuelve a dar primo nunca más. O sea, se conjetura que los únicos llamados primos de Fermat, los números que se obtienen, los números primos que se obtienen de esta fórmula se les conoce como primos de Fermat. Se conjetura que los únicos primos de Fermat son estos 5 que tenemos escritos ahí y que la fórmula nunca más vuelve a dar prima para ningún n. Pero de nuevo eso no se sabe. O sea, se sabe en concreto, primero, Fermat conjeturaba que siempre daba primo, eso es falso. Para 5 no es primo. Para 0, 1, 2, 3, 4 se sabe que es primo, pero para 5 probablemente que no. Y con computadoras se sabe que para muchos valores de n mayor de 5 tampoco da primo, pero bueno, hasta donde se sabe no vuelve a dar primo. Y se conjetura, pero no se sabe que nunca más da primo. O sea que solamente para esos primeros 5 valores es primo y nunca más la forma vuelve a dar primo. Todos esto último es una conjetura no resuelta. En un sentido similar, Marie Mersenne, matemático francés contemporáneo de Fermat, se conocieron de hecho ellos entre sí, aunque Mersenne era un poco mayor que Fermat. Mersenne estudió los primos de la forma 2 a la n-1, o sea, podemos pensar que los primos de Fermat son primos de la forma potencia de 2 más 1. Bueno, los primos de Mersenne, que así se llaman cuando la cuenta da primo, son una potencia de 2 menos 1. Lo que se sabe de los primos de Mersenne es que
cuando la cuenta da primo, entonces la única posibilidad es que el exponente sea primo. O sea, si la cuenta da primo, el exponente es primo. Es condición necesaria que el exponente sea primo, pero no suficiente. O sea, puede suceder que el exponente sea primo, pero 2 a la n-1 no lo sea. Insisto, si la cuenta da primo, si 2 a la n-1 es primo, entonces n tiene que ser primo, pero no vale la recíproca. Bueno, a diferencia de los primos de Fermat, los primos de Mersenne son muchos, tanto que se cree que hay infinitos. Se conjetura, esta es otra conjetura no resuelta, conjetura no demostrada, se cree que hay infinitos primos de Mersenne, pero no se sabe, eso no ha sido demostrado, o sea, no se ha demostrado que haya infinitos, ni se ha probado tampoco lo contrario. Al día de hoy se conocen 51 primos de Mersenne, o sea, hay 51 números que se han verificado que son primos de Mersenne, el último de ellos se descubrió en 2018. En realidad no es que se haya dejado de buscar de 2018 en adelante, sino que el descubrimiento de un nuevo primo de Mersenne lleva varios años, porque hay que trabajar con números muy grandes. De nuevo, hay que pensar que son números que crecen exponencialmente. Los últimos primos de Mersenne descubiertos, de hecho, tienen millones de cifras. Son cuentas que tardan muchos años en completarse, por lo tanto, hoy en día, mientras estoy diciendo esto, se están buscando primos de Mersenne, pero todavía no se ha encontrado el siguiente. Quizás si ustedes están viendo este video en una fecha muy posterior a la que yo estoy diciendo esto, quizás ya se ha descubierto el primo número 52, pero al momento que estoy grabando este video se conocen 51 primos de Mersenne, el último de los cuales se descubrió en 2018 y que tiene varios millones de cifras, como dije recién. Tenemos aquí a Leonhard Euler, el gran matemático del siglo XVIII, precursor de muchas ramas de la matemática, por ejemplo la teoría de grafos y la topología, y también de la teoría analítica de números. La teoría analítica de números es el estudio de los números enteros utilizando métodos analíticos, especialmente integrales y series. Y en realidad lo que yo voy a mostrar acá es la idea de la demostración de Euler, usando justamente métodos analíticos, de la existencia de infinitos números primos. O sea, Euler dio una demostración diferente de la que vimos recién de Euclides, de la existencia de infinitos números primos, usando métodos analíticos. Yo voy a contar la idea general. Hay muchos detalles técnicos que no voy a explicar en detalle, y a su vez hay algunas cuestiones de rigor que deberían hacerse un poquito con más de cuidado, pero bueno, voy a contar la idea general de la demostración de Euler. La demostración de Euler se basa en esa igualdad que está ahí, que demostró el propio Euler. A la izquierda lo que tenemos es una suma infinita, una serie, que sería la suma de 1 más un medio más un tercio más un cuarto más un quinto, etcétera, así sucesivamente, que esa es lo que se llama la serie armónica, cuya suma es infinita. O sea, la serie que está a la izquierda, su suma es infinita. Y a la derecha tenemos una productoria, esa letra pi grande que aparece en el miembro de la derecha de la igualdad, es una productoria, es el equivalente de la sumatoria para productos. Es el producto, y p significa primos. Lo que está a la derecha sería el producto recorriendo todos los números primos, ya sean finitos o no, el producto recorriendo todos los números primos de 1 sobre 1 menos p. Es un producto donde p va variando a lo largo de todos los números primos, no importa cuántos estos sean. Ahora, esa igualdad, a la izquierda, estas dos expresiones son iguales, dan el mismo resultado, digamos así. A la izquierda, infinito. La suma, dije recién, es la suma armónica, serie armónica, cuya suma es infinita. Entonces, a la derecha, el producto también tiene que dar un resultado infinito. Ahora, si los primos fueran si hubiera una cantidad finita de primos, si solo hubiera una cantidad finita de primos, a la derecha tendríamos el producto de una cantidad finita de números que daría un resultado finito. Eso es absurdo, porque entonces tendríamos infinito igual a un número finito. A la izquierda una expresión que da infinito, a la derecha algo finito, no puede ser. Entonces la productoria de la derecha tiene que dar un resultado infinito, y si da un resultado infinito, la única posibilidad es que haya infinitos números primos. O sea, repito, si hubiera una cantidad finita de primos, el producto de la derecha daría un resultado finito. Pero a la izquierda, que es igual, da infinito, lo cual es absurdo. La única posibilidad es que a la derecha dé un resultado también infinito, y eso solo es posible si hay infinitos números primos. Esa sería, salteándome muchos detalles técnicos, haciendo alguna cosa medio rara con el infinito, pero sería la idea central de la demostración de Euler de la existencia de infinitos números primos, y es un ejemplo de aplicación de la teoría analítica de números, el estudio de los números enteros usando técnicas de análisis matemático, en este caso series y productores. Estamos viendo ahora las portadas de las disquisiciones aritméticas. Las disquisiciones aritméticas es la gran obra de Carl Friedrich Gauss. Gauss, el príncipe de las matemáticas, logra con las disquisiciones aritméticas lo que Euclides logró con los elementos. En realidad, el estudio de los números naturales, el estudio de los enteros, la divisibilidad, primos, etc.,
Hasta Gauss era como un estudio disconexo, propiedades más o menos separadas unas de otras, sin mucha hilación, sin mucha relación. Y Gauss en las disquisiciones logra darle una estructura lógica coherente y precisa a todos esos estudios. Fíjense un pequeño detalle: las disquisiciones están escritas en 1801, fueron publicadas en 1801, y en ese momento todavía el lenguaje de la ciencia era el latín, y las disquisiciones están escritas en latín. Y fíjense que el autor figura como Carolo Federico Gauss. Gauss incluso escrito con la U como B corta, como se escribía en latín. Carolo Federico Gauss obviamente es la latinización, la traducción al latín de Carl Friedrich Gauss, o sea, la traducción al latín del nombre alemán de Gauss. En las disquisiciones, entre muchas otras cosas, Gauss muestra la relación que hay entre los primos de Fermat y las construcciones de polígonos con regla y compás. Recordemos que los primos de Fermat son los primos de la forma 2 a la 2 a la k más 1. Esos son los primos que son de la forma potencia de 2 más 1. Y Gauss demuestra en las disquisiciones que un polígono regular de n lado se puede construir con regla de compás, regla no graduada de compás, como construían los griegos, si solo si la descomposición en factores primos de la cantidad de lados es una potencia de 2 por primos de Fermat diferentes entre sí. De hecho, entre otras cosas, obtiene Gauss la construcción, como consecuencia de eso, obtiene la manera de construir un polígono de 17 lados. 17 es un primo de Fermat, por lo tanto el polígono de 17 lados tiene que poder construirse con regla de compás, y Gauss incluso encuentra la forma de hacerlo. Ese fue el primer polígono nuevo construido desde la época de los griegos. O sea, los griegos sabían construir cierta cantidad de polígonos con regla de compás, pero no el de 17 lados. El de 17 lados recién lo logró construir Gauss, y fue la primera nueva construcción con regla de compás obtenida desde la época de Euclides, digamos así. Extraordinario, ¿no? Gauss era un tipo extraordinario. También Gauss, ya no en las disquisiciones aritméticas, conjeturó lo que se conoce como el teorema del número primo, que dice que se llama pi de x a la función que cuenta la cantidad de primos menores o iguales que x. Entonces lo que Gauss conjeturó es que pi de x se aproxima a x, o sea, es aproximadamente igual a x sobre el logaritmo natural de x. Ese teorema fue conjeturado por Gauss, también fue conjeturado por otros matemáticos posteriormente, y recién se pudo demostrar a fines del siglo XIX. Hay una conjetura similar propuesta por Hardy y Littlewood, que calcularía la cantidad de números primos gemelos. Primos gemelos se llaman a los primos que están separados por 2, o sea, dos números son primos gemelos y son primos obviamente, y su diferencia es 2. Por ejemplo, son primos gemelos 3 y 5, 5 y 7, 17 y 19, 29 y 31, etc. Se cree que hay infinitos de esos pares de primos gemelos, pero eso no ha sido demostrado, es otra conjetura no resuelta, y Hardy y Littlewood conjeturan a su vez una fórmula que calcularía la cantidad de primos gemelos que hay entre 1 y x. Es una conjetura similar al teorema del número primo, o sea, una conjetura similar a lo que conjeturó Gauss, y que después fue demostrado y que se conoce hoy en día como el teorema del número primo, que calcula entonces en forma aproximada la cantidad de primos entre 1 y x. Las cosas que ha demostrado Gauss en relación a los números enteros son interminables. Podríamos estar varias diapositivas hablando de eso, pero para mencionar solamente una más, podemos decir que en 1796 Gauss demostró, fíjense que en 1796 tenía 18, 19 años, Gauss demostró que cualquier número natural puede escribirse como la suma de como máximo 3 números triangulares. Entonces ahí tenemos un ejemplo. El 13 se puede escribir como 10 más 3, que son dos números triangulares, o también como 6 más 6 más 1. Entonces todo número natural se puede escribir como máximo como la suma de 3 números triangulares. En un sentido similar, Lagrange demostró en 1770 que cada número natural puede escribirse como la suma de, como máximo, 4 cuadrados. A veces se enuncia diciendo exactamente 4 cuadrados si uno agrega el 0. Si uno admite el 0 como cuadrado, serían exactamente 4. O sea, el 13, en la forma que estamos diciendo, se escribe como 9 más 4. O si admitimos el 0 como cuadrado, sería 9 más 4 más 0 más 0. Pero bueno, en una u otra forma, todo número natural entonces puede escribirse como la suma de, como máximo, 4 cuadrados, según demostró Lagrange en 1770. Ramanujan, matemático de la India, que murió muy joven, lamentablemente, un genio de la matemática, un genio intuitivo de la matemática, fue, entre otras cosas, fue un maestro en el trabajo con series e integrales. Particularmente, a él le venía a la cabeza la suma de así como a cualquiera de nosotros se nos puede venir a la cabeza la suma de 3 más 8, de 5 más 7,
a Ramanujan se venía con esa misma facilidad a la cabeza de la suma de series, o sea, de sumas infinitas, y en ese sentido fue un gran maestro en el estudio justamente de la teoría analítica de números, en el estudio de las propiedades de los números a través de series o integrales, particularmente series. Series son sumas infinitas, ¿no? Hemos mencionado ya varias veces en el video conjeturas sobre números primos. Una de las más antiguas y más famosas, todavía no resuelta, es la llamada conjetura de Goldbach. La conjetura de Goldbach, propuesta por Christian Goldbach, el matemático alemán Christian Goldbach en 1742, dice que todo número par mayor que 2 puede escribirse como suma de dos números primos. Como digo, esa conjetura al día de hoy todavía no ha sido ni demostrada ni refutada. La conjetura en realidad aparece por primera vez en una carta que le escribe Goldbach a Leonhard Euler, que era amigo de él. Euler le parece interesante la conjetura y así es como empieza a ser famosa y empieza a ser estudiada, e insisto, hasta el día de hoy no ha sido resuelta. Si uno lee la carta, lo que está ahí a la derecha es la carta que le escribe Goldbach a Euler. Si uno se fija con cuidado, ahí donde está señalando ahora, en esa carta, para Goldbach el número 1 es primo. O sea, en la época de Goldbach, en la época de Euler, en el siglo XVIII y parte del siglo XIX también, el número 1 es considerado primo. Por ejemplo, justamente para Goldbach no era partir del número mayor que 2, sino el 2 también. El 2 se escribía como 1 más 1, y de hecho lo que está señalando ahí la puntita esa es que el número 4 para Goldbach se podía escribir como 1 más 3. O sea, para Goldbach el 1 era un primo. El número 1 es interesante lo siguiente también para los griegos, para Euclides, por ejemplo, y para Pitágoras, por decir dos griegos famosos. Para los griegos antiguos el 1 no era un número. Para los griegos el 1 estaba separado. O sea, número era numerosidad, número era cantidad. El 1 era una cosa aparte y del 2 en adelante eran los números. El 1 no era primo porque no era número directamente. Para Goldbach, para Euler, el 1 sí era un número, obviamente, pero no era primo, y era primo también, el número 1 era también un primo. Recién a fines del siglo XIX, con el desarrollo del álgebra abstracta, del estudio de la divisibilidad en distintos conjuntos, como por ejemplo los llamados enteros de Gauss, que son conjuntos de números complejos, insisto, la generalización del concepto de número primo, el concepto de divisibilidad a otros conjuntos numéricos diferentes de los enteros, hizo conveniente que el número 1 ya no fuera primo. O sea, es una cuestión abstracta que sucedió en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX principalmente, que llevó a la idea, a la necesidad de que el 1 dejara de ser primo, y es por eso que hoy en día el 1 ya no es considerado primo. Pero durante mucho tiempo, durante la historia de matemática, particularmente en el siglo XVIII y XIX, o sea, siglos XVII, XVIII y principios del XIX, el número 1 era un primo, el número 1 era considerado primo. Pero insisto, a fines del siglo XIX, el desarrollo de la álgebra abstracta, de estudio abstracto de la divisibilidad en otros conjuntos numéricos, llevó a la necesidad de que el 1 dejara de ser primo, como sucede hoy en día. Otra conjetura no resuelta relacionada con los números primos es la llamada hipótesis de Riemann, que para muchos matemáticos es el problema matemático no resuelto más importante de esta ciencia. En realidad, explicar la conjetura de Riemann en pocas palabras es difícil. Tiene que ver con la llamada función z de Riemann, que es una función definida en el plano complejo, y habla de la ubicación de las raíces, de los ceros de la función z de Riemann. En realidad, concretamente dice que los ceros no triviales de la función z de Riemann tienen parte del real un medio. Si no se entendió lo que dije recién, no se preocupen. Simplemente hay una función z de Riemann definida en el plano complejo, y la conjetura habla de la ubicación de las raíces de esa función. ¿Y qué tiene que ver con los primos? Porque bueno, justamente las raíces de esta función están muy relacionadas con fórmulas muy precisas para calcular la función pi de x que nombrábamos antes. O sea, Riemann propone fórmulas muy precisas para calcular la cantidad de primos entre 1 y x, y la precisión de esa fórmula tiene que ver justamente con la ubicación de los ceros de las raíces de la función z. Entonces, digamos, si la conjetura de Riemann fuera cierta, hay muchos teoremas que hablan de distribución de números primos, de cantidad de números primos entre tal y tal número, que podrían demostrarse a partir de la fórmula conjeturada por Riemann. E insisto, esta conjetura no resuelta, Riemann la formuló más o menos hacia 1850, y al día de hoy sigue sin ser demostrada ni refutada, y muchos matemáticos han pasado años intentando demostrarlas, hasta ahora sin éxito. Y aquí tenemos otras conjeturas más sobre números primos, todas ellas no resueltas hasta el día de hoy. Por ejemplo, hay infinitos primos de forma n cuadrada más 1, hay infinitos primos en la sucesión de Fibonacci, hay infinitos primos gemelos, etcétera, etcétera. Hay muchísimas conjeturas sobre números primos que al día de hoy no han sido resueltas todavía. Resueltas quiere decir
demostrar que es verdadero o demostrar que es falsa, haciendo una demostración o dando un contraejemplo según corresponda. Finalmente, durante muchos siglos, los números primos fueron estudiados, como decía Dieudonné, matemático francés Dieudonné, fueron estudiados por el honor del espíritu humano. Se fueron estudiados porque era algo interesante, pero sin ninguna aplicación práctica. De hecho, Hardy, en su autobiografía titulada Apología de un matemático, Hardy, que nombramos antes en relación a la conjetura de Hardy-Littlewood, Hardy, insisto, más o menos se jactaba de que su trabajo en relación a los números enteros no tenía ninguna aplicación práctica. Sin embargo, en la década del 70, los números primos tuvieron una aplicación práctica que sigue al día de hoy en relación a la seguridad de Internet. O sea, el algoritmo RSA, que es el algoritmo que protege la seguridad de Internet, está basado en la factorización de números primos grandes. O sea, los números primos hoy en día están en el corazón de la seguridad de Internet. RSA son las siglas de los tres creadores del algoritmo en cuestión, que son Rives, Shamir y Adelman, tres criptógrafos que fueron los que diseñaron el algoritmo de RSA, que, insisto, se basa en números primos grandes particularmente, y está en el corazón de la seguridad de las comunicaciones en Internet. Aquí tenemos la bibliografía utilizada. Espero que este video les haya resultado interesante. Nos veremos en futuras entregas. Hasta la próxima.